Hola, bienvenidos a los ecos de la historia. Hoy viajaremos al corazón de uno de los imperios más influyentes de todos los tiempos, el Imperio Romano. Una civilización que conquistó medio mundo, transformó la política, la guerra, la arquitectura y cuyo eco aún resuena en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo nació un imperio? Para entender Roma, hay que ir más allá de la leyenda de Rómulo y Remo. Lo que comenzó como una pequeña aldea a orillas del río Tíber, pronto se convirtió en una potencia militar imparable. Tras siglos como república, marcada por la lucha entre patricios y plebeyos, Roma dio paso al imperio bajo el mando de Augusto, el primer emperador. Con él comenzó la Pax Romana, un periodo de relativa paz y prosperidad que duró más de 200 años. Gloria y sangre. El Imperio Romano expandió sus fronteras desde las arenas del norte de África hasta las Islas Británicas. Pero esa expansión tuvo un precio: guerras constantes, esclavitud y rebeliones sangrientas. El Coliseo de Roma no solo es símbolo de grandeza, sino también de violencia. Allí, miles de gladiadores y prisioneros fueron obligados a luchar hasta la muerte ante multitudes sedientas de espectáculo. Ingenio romano. El poder de Roma no solo se forjó con espadas y conquistas, sino también con ideas, herramientas y estructuras que transformaron el mundo antiguo, y cuyo legado perdura hasta hoy. Los romanos fueron ingenieros brillantes, arquitectos visionarios y organizadores natos. Donde llegaba Roma, no solo llegaba el ejército, llegaban las calzadas, los acueductos, los anfiteatros, los foros y los baños públicos. Las vías romanas unieron un imperio de más de 5.000 kilómetros de longitud. Todos los caminos llevan a Roma no es solo una frase, era una realidad logística que permitía mover tropas, mercancías e ideas con una eficiencia asombrosa. Los acueductos transportaban millones de litros de agua desde fuentes lejanas hasta las ciudades, permitiendo el crecimiento urbano, la higiene y el abastecimiento. Muchos aún siguen en pie, desafiando el paso del tiempo. En el corazón de las ciudades, el foro era el alma pública, allí se discutía política, se hacían negocios y se administraba justicia. Y en sus colosales anfiteatros, como el Coliseo, hasta 50.000 personas podían reunirse para ver espectáculos, combates de gladiadores o representaciones teatrales. Pero el ingenio romano también se manifestó en su arquitectura monumental. Dominaban el uso del arco, la bóveda y el hormigón, lo que les permitió construir templos, puentes y cúpulas que aún nos asombran. La cúpula del Panteón, por ejemplo, sigue siendo una de las mayores jamás construidas en hormigón sin refuerzos. En lo legal, los romanos sentaron las bases del derecho civil moderno. El derecho romano, recopilado siglos más tarde en el Corpus Juris Civilis, influenció los sistemas judiciales de Europa, América Latina y gran parte del mundo occidental. Conceptos como la propiedad, el contrato, el testamento y la ciudadanía siguen vivos hoy gracias a Roma. Incluso en lo cotidiano, el legado es innegable: los números romanos, el latín como raíz de lenguas romances, el calendario juliano. E incluso el diseño de muchas ciudades modernas reflejan ese ingenio antiguo que fue tan poderoso como sus legiones. Roma no solo conquistó territorios, conquistó el tiempo. Y su ingenio, más que una herramienta de poder, fue un motor de civilización. Dioses, emperadores y locura. La religión en Roma era tan poderosa como sus ejércitos. Los romanos adoraban a una gran cantidad de dioses: Júpiter, Marte, Venus, Minerva, cada uno con su templo, sus rituales y su función dentro del orden del mundo. Creían que su éxito dependía del favor divino, y por eso integraban lo religioso en todos los aspectos de la vida: la política, el ejército, la familia. Pero con el tiempo, el culto a los dioses tradicionales fue dando paso a algo más inquietante: el culto al emperador. Algunos emperadores fueron adorados como dioses en vida o tras su muerte. El poder absoluto corrompió a más de uno y los llevó al delirio. El emperador Calígula, por ejemplo, se creía un dios viviente. Ordenó construir una estatua suya en el templo de Jerusalén, hizo cónsul a su caballo y se paseaba vestido como Júpiter.
Su crueldad no conocía límites, disfrutaba de ver morir a quienes lo desafiaban, incluso por capricho. Nerón, por su parte, pasó a la historia como uno de los más infames. Se decía que tocaba la lira mientras Roma ardía en el gran incendio del año 64 después de Cristo, persiguió a los cristianos, ejecutó a su propia madre y gastó fortunas en espectáculos para alimentar su ego. Su reinado terminó con una revuelta, y su muerte marcó el inicio de una etapa caótica en el imperio. Pero no todos los emperadores fueron tiranos. Trajano expandió el imperio a su máxima extensión. Adriano consolidó fronteras y promovió la cultura. Y Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió reflexiones estoicas mientras luchaba contra invasiones y epidemias, dejando un testimonio profundo sobre el poder, la moral y la fugacidad de la vida. Entre el delirio y la sabiduría, entre lo divino y lo humano, los emperadores romanos reflejan la complejidad del poder. Un poder que podía construir monumentos eternos o hundir al imperio en la locura. La caída del gigante. Ningún imperio es eterno. Con el tiempo, Roma se volvió víctima de su propio tamaño, corrupción, crisis económica, divisiones internas y ataques constantes de pueblos bárbaros. En el año 476 después de Cristo, el último emperador de Occidente fue depuesto. Había caído el Imperio Romano, pero había nacido una leyenda. El legado de Roma. Hoy, siglos después, seguimos viviendo bajo su sombra. Desde el calendario hasta el sistema legal, desde los anfiteatros hasta el idioma que hablamos. Roma no solo fue un imperio. Fue una idea. Una forma de entender el poder, la civilización y también sus límites. ¿Qué parte de la historia de Roma te resulta más fascinante? Déjamela en los comentarios, suscríbete si te apasionan los viajes al pasado. Y nos vemos en el próximo episodio de Los Ecos de la Historia.